Hola, somos Silvia y Claudia y hoy vamos a hablar sobre las emociones. Las emociones son impulsos que nos mueven a actuar. Son mecanismos de supervivencia que están arraigados en el cerebro y que se manifiestan en nuestro organismo y en nuestras reacciones. La función que tienen es la de adaptarnos al medio y nos permiten reaccionar adecuadamente ante esas amenazas del medio. Son estados que aparecen repentinamente ante un estímulo determinado. Las emociones son propias del ser humano y no las podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es modelar las reacciones que tenemos. Tampoco podemos decir que sean buenas o malas. Lo que sí es correcto decir es que son funcionales o disfuncionales. ¿Cuándo serían funcionales? Cuando nos mueven positivamente a actuar ante una determinada situación. ¿Cuándo serían disfuncionales? Cuando nos paralizan o cuando resultan perjudiciales para nuestro desempeño diario. Por ejemplo, el miedo en una evaluación nos puede paralizar y eh, no podemos manifestar todo lo que estudiamos porque nos bloqueamos. Pensando en el cerebro emocional, diríamos que a lo largo de la historia del hombre fue evolucionando como respuesta a esa necesidad de adaptación que tenía al entorno natural, con respuestas que tenían que ver con luchar o con huir para lograr la supervivencia. Ahora, ¿qué sucedió? El mundo natural se modificó como consecuencia de nuestra inteligencia y aparecieron amenazas artificiales a las cuales el cerebro todavía no ha logrado adaptarse. Vivimos con un cerebro emocional que no está actualizado a las demandas del mundo de hoy, de este siglo XXI, por lo que muchas veces nos encontramos confundidos y tenemos reacciones emocionales exageradas o desubicadas. El mundo artificial ha evolucionado en forma muy acelerada y no está adaptado a la cultura actual. ¿Qué hacemos con las emociones? Es fundamental poder crear ambientes emocionalmente sanos para favorecer el desarrollo integral de todas las personas. ¿Y qué es lo que favorece ese ambiente emocional sano? Los buenos vínculos con el entorno, con la familia, con los compañeros, con los amigos. Sentirse, lograr que la persona sienta que es tenida en cuenta, que es valorada, que es escuchada, que es comprendida. Lograr un ambiente de contención hacia los demás, de manifestación de aceptación y por sobre todo de manifestación de respeto mutuo. Podemos hablar de emociones primarias, que serían la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, la aversión, y de emociones secundarias, que surgen de la combinación de las emociones primarias. Y, según algunas investigaciones, dicen que requieren de otra persona para poder expresarse. Por ejemplo, la vergüenza, el desprecio, la envidia, la compasión, la solidaridad, son todas emociones que necesitan un otro para expresarse. Las emociones y las reacciones emocionales que podemos tener se ven afectadas por nuestros estados de ánimo, que son estados mentales que duran más que las emociones y que a su vez se ven afectadas por nuestro temperamento, que es nuestra disposición genética natural a actuar. ¿Qué es el temperamento? Es la base, diríamos, biológica del carácter y, como decíamos, está determinado por factores genéticos que inciden directamente y necesariamente en las manifestaciones de la conducta. Y es lo que condiciona nuestro comportamiento. Nuestras acciones y nuestras respuestas emocionales dependen de nuestro temperamento. Diríamos que es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. Sería como la capa instintivo-afectiva de la personalidad,
donde la inteligencia y la voluntad colaboran para modelar el carácter, que sería la manera habitual de reaccionar de una persona. O sea, el carácter se basa y depende del temperamento. Sobre él se acumulan los hábitos, la incidencia ambiental y la educación. Lo que es fundamental es que tengamos en cuenta que nuestro carácter es educable, que es dinámico y se transforma, que cualquier vivencia que tengamos puede provocar modificaciones y que el carácter es el desarrollo de factores individuales que van como conformando el modo particular de reaccionar de una persona y de enfrentar la vida. Es muy importante que las personas conozcamos nuestro carácter, que conozcamos nuestros puntos fuertes y débiles, para poder saber qué es lo que se espera de nosotros mismos y los demás. Y también cómo deben estimularse y ayudarse en la vida. Será bueno fortalecer el carácter para compensar las debilidades de nuestro temperamento, que no es ni más ni menos que un regalo que nos vino dado con la vida. Cuando hablamos de pasión, estamos hablando de una emoción fuerte y que dura poco tiempo. Y cuando hablamos de sentimientos, son emociones que duran más tiempo en nuestra vida y es un sentimiento que está arraigado. Las emociones siempre buscan el bien de la persona. Por ejemplo, deseo el bien que no tengo, cuando tengo miedo veo un mal cerca mío, cuando estoy triste es porque me sucedió algo malo y la tristeza es algo bueno. En la medida en que se prolonga en el tiempo y que yo no puedo salir de ese estado de tristeza, por ejemplo, se puede convertir en una depresión. Ahora, ¿qué hacemos con estos estados afectivos? Es fundamental reconocerlos, no taparlos. Es fundamental aceptarlos, como hacernos amigos de esos estados afectivos y a su vez poseerlos, reconocerlos como propios, para luego poder encauzarlos, que significa plantearnos qué hacemos con todo esto que estamos sintiendo y cómo podemos ayudar a los demás a encauzar estos sentimientos. Fundamentalmente, la herramienta escucha. Escuchando permitimos que la otra persona registre sus sentimientos, los identifique, los comprenda y los acepte. No tenemos que tapar ni distraer la atención. Del mismo modo, también tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos para lograr también registrar en nosotros mismos, comprender, aceptar e identificar esas emociones. Y por otro lado, será muy bueno ayudar a ponerle nombre a las emociones, tanto para los demás como para nosotros mismos. Esto permite encauzar aquello que sentimos y permite el manejo adecuado de una emoción y el restablecimiento del equilibrio emocional general. Sería como una reemergencia para poder interactuar con el medio emocionalmente en armonía. Una herramienta muy necesaria para ayudar a los demás a reconocer, aceptar, encauzar sus emociones es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Permite ayudarnos a chequear lo que el otro está diciendo. Podemos con pequeñas interjecciones hacerle entender al otro que lo estamos comprendiendo, lo ayudamos a explorar y aclarar sus propios sentimientos, aceptamos. Es muy importante cuando uno hace una escucha activa no emitir ningún juicio sobre lo que
el otro nos está contando, permite suavizar la tensión y el otro se tiene que sentir totalmente comprendido. Es muy importante la empatía en la escucha activa y todo esto ayuda a que la otra persona se desahogue, que es un proceso muy importante en la sanación de las heridas. Eh, Esto permite que nos renovemos, que confiemos en nosotros mismos para que podamos reemerger de una situación en una forma positiva. Eh, Todo esto nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia emocional. A modo de cierres, vamos a detallar cuáles serían los elementos de esta inteligencia emocional para tener en cuenta y procurar desarrollarla, tanto en nuestros hijos como en los alumnos y también en nosotros mismos. Deberíamos procurar formar aptitudes y hábitos de autoobservación, o sea, esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de autorregulación, de poder manejar nuestros estados de ánimo, nuestras habilidades de comunicación, nuestra empatía, nuestra motivación, que es la persecución de objetivos que van más allá de nuestros propios gustos, y también las habilidades sociales y la capacidad de resolver conflictos. Para terminar, vamos a leer una cita de Marianne Williamson, que probablemente la han escuchado, es muy linda. Dice así: nuestro más profundo miedo no es que seamos incapaces. Nuestro mayor miedo consiste en tener un poder ilimitado. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta y nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, talentoso, poderoso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Estamos destinados a brillar. Nacimos para hacer manifiesta esa luz interior. Y cuando dejamos que esa luz brille, inconscientemente le damos permiso a los demás para que lo hagan.